Vamos a comenzar y vamos a iniciar con la palabra de Dios y posteriormente daremos un tiempo de alabanza a nuestro Dios. Saludos a todos ustedes y parece ser que ya no vamos a estar mandando por videollamadas porque hay varios contratiempos, pero por Face y por YouTube vamos a estar recibiendo señal. Ok. YouTube. En YouTube vamos a estar recibiendo la señal, así es que ahí lo puedes ver en tu celular, lo puedes ver en la televisión. Así es que ya estamos listos, espero que estén listos también ustedes para recibir la palabra de Dios. Es bueno que tengan cuaderno, lápiz para escribir, porque necesitamos recordar, practicar y estar atentos, porque estamos en un tiempo que están iniciando los acontecimientos mundiales, están iniciando ya el periodo previo al fin del mundo, a la tribulación, al juicio de Dios. Así es que estemos preparados también para que nosotros podamos enfrentar esta situación y podamos pasarlo sin sufrir, sin contratiempos y sin situaciones difíciles. Dios nos va a ayudar porque Él nos ha enseñado cómo hacerlo y así es como vamos a tener que hacer. Así es que quiero recordarles lo que está en Mateo 24. En Mateo 24 Él da señales, y yo veo ahí 5 señales así grandes, visibles, audibles, que van a marcar el rumbo del mundo, no solamente de una región, sino del mundo. Estas señales, el Evangelio fue predicado en todo el mundo y por lo tanto todo el mundo tiene que saber de estas señales y esas señales tienen que tocar al mundo entero. Así es que la primera fue falsos cristos, que se ha manifestado en todas las regiones, en todos los países donde existe el Evangelio del Señor Jesucristo, y ahí podemos escuchar, y hemos escuchado de muchas personas que se han levantado diciendo que son el Cristo, los falsos cristos. La segunda señal, donde dice se levantará, oiréis de guerra, rumores de guerra, y se levantará nación contra nación y reino contra reino, vino a marcar la primera y la segunda guerra mundial, señal que se supo en todo el mundo. Aunque la guerra se desarrolló en Europa, pero participaron muchísimas naciones, principalmente en Inglaterra, en Europa, pero también hubo ataques en Japón, hubo ataques en otros lugares, en otras naciones, pero muchas naciones, casi todas, participaron. Así es que fue un acontecimiento mundial, la primera y segunda guerra mundial. La tercera señal mundial es las pestes. Pestes en mayúscula, no en minúscula. Y entonces vamos viendo que las pestes vienen a ser las pandemias. Y esta es la primera pandemia mundial que yo veo. Así es que, y si dice pandemias,
o pestes, quiere decir que va a haber más de una. Esta es la primera. Y quizás las otras que vengan sean igual o menor o peor. Pero antes de la venida de Cristo por su iglesia y antes de la tribulación, el juicio de Dios, va a haber otras pandemias. Así es que tenemos que prepararnos para esto. Y después de las pandemias vienen hambres. Tenemos que prepararnos para enfrentar el problema de las hambres que van a venir con estas pandemias. Ahorita es el comienzo de esta pandemia. Algunos ya están sufriendo hambre, pero el problema va a ser después. Después es donde vamos a resentir el mundo entero este problema de las pandemias, que va a traer hambres al mundo, porque miles y miles de trabajos se van a perder, y entonces habrá gente que no tenga trabajo, y eso va a ocasionar hambres en el mundo, porque los negocios, va a haber poco circulante, va a haber poca economía, y entonces los negocios no van a ser prósperos y muchas gentes van a sufrir las consecuencias del hambre. Hambres. Con cada peste viene hambres, por eso está atrás de las pestes. Las pestes van a ocasionar hambres, y como son mayúsculas, quiere decir que esta es una, vienen más. ¿Cuántas vienen más? No sabemos. Yo le puedo dar un número, pensando que la venida de Cristo sea entre el año 30, el 2030 al 2040. Pero muchos coinciden que sea la próxima ya venida de Cristo por estos tiempos. Nadie sabe la hora ni el día, pero se puede pensar, se puede predecir humanamente, cristianamente, que probablemente venga por estas fechas. Así es que, desde mi punto de vista, puede haber, pues yo creo que otras tres pestes y 3 periodos de hambre. Y esto va a servir para los acontecimientos que ni los mejores economistas del mundo, nadie va a poder solucionar. Ahorita, en este tiempo, todavía los especialistas en economía van haciendo algunos ajustes a las cosas, haciendo movimientos financieros para mitigar y para arreglar a veces algunos aspectos de la economía. Pero va a llegar el momento en que esto ya no se va a poder. Ya no se va a poder. Y esto va a traer también mucho descontrol gubernamental. Esto va a traer problemas políticos mundiales. Y va a haber una inestabilidad política en el mundo, y va a haber un problema financiero grave que no se puede resolver. Cuando estas dos cosas sucedan, entonces va a aparecer la bestia, el anticristo mayor, porque anticristos hay muchos, pero el mayor, aquel que viene de parte de Satanás, del diablo. Y él va a venir y se va a presentar, y él se va a comprometer a resolver los problemas. Y a los gobernantes del mundo no les va a quedar otra que aceptarlo. Pero se une con 10 naciones. Van a haber 10 naciones, las más poderosas del mundo, que van a estar de acuerdo con él, y el mundo será gobernado por el anticristo y por 10 naciones. Y su gobierno va a tener un control total y absoluto. Y él va a comenzar y va a entrar
así muy amigable, pero pasando el tiempo, cuando Él tome el control del mundo y de estas naciones y de sus presidentes, entonces va a comenzar a manifestar quién es y va a querer que se le adore y va a querer, y ahí se va a manifestar. Va a haber 3 naciones que no van a estar de acuerdo y dice que Él las va a destruir. Y estas 3 naciones van a ser destruidas rápidamente. Creemos que es Estados Unidos, Inglaterra y otro país. Y esto es lo que sería la Tercera Guerra Mundial. Nada más que sería muy corta, no sería una guerra mundial larga, porque además con las armas que hay, una guerra mundial pues no la aguanta ni la soporta ninguna nación. Todos perderían. Bien, pues tenemos que prepararnos para estos 3 últimas señales. Y no va a ser algo que va a pasar mucho tiempo y que las naciones se van a recuperar económicamente y que van a crecer. Porque si así fuera, entonces la venida de Cristo tardaría mucho más. Pero por lo que vemos y por la situación que estamos viendo y por la maldad y por el desorden social y por la maldad de los hombres y la maldad que está existiendo y la destrucción que está viniendo sobre el mundo y sobre todos los recursos del mundo, estamos mirando junto con otras señales que están en otra parte, que la venida de Cristo está próxima. Tenemos que prepararnos entonces pues para estos problemas mundiales, pestes, hambres y terremotos. Para la peste necesitamos fe para no sufrir de estas pandemias nosotros. Para las hambres necesitamos que Dios nos prospere económicamente. Y para los terremotos vamos a tener que tener fe también. La iglesia debe prepararse para los futuros acontecimientos. Tenemos que incrementar nuestra fe. Y la iglesia y los pastores, los líderes, tenemos que enseñar y vivir por fe. Tenemos que acostumbrarnos. En este tiempo es el tiempo de levantar la fe. Es el tiempo de predicar sobre fe. Es el tiempo de escuchar acerca de la fe. Es el tiempo de escuchar a pastores, líderes mundiales que son líderes en la fe. Es el tiempo de aprender, hermanos. Y es el tiempo de estar listo. Pero también es el tiempo de prosperar económicamente para no sufrir los problemas económicos que vienen en el futuro. Ya hemos platicado, y en especial en la comunidad cristiana en Lima, aquí en Morelos, México, hemos estado enseñando acerca de la fe, pero vamos a incrementarlo, vamos a enseñar más y tenemos que enseñar más acerca de la prosperidad económica. Ahora les he dado 2 temas, 2 veces les he hablado, no específicamente, pero sí he hablado acerca de la economía, de que tenemos que ser generosos y sembrar en el reino de Dios. Pero el Señor me estuvo inquietando acerca del tema que tenía que hablarles hoy. Yo tengo que estar listo y pensando, Señor, ¿qué les habla a tu iglesia? No es lo que yo quiera, sino que es lo que Dios quiere que les enseñemos. Y el Señor me ponía en mí que tenía que hablar de la economía. Pero yo dije, Señor, ya les hablé 2 veces. Y Él lo quitó, no me dijo nada cuando yo dije, ya le hablé 2 veces, sino que yo mismo en mi mente dije, pues
Yo creo que no lo han entendido, o no lo quieren, o tienen corazón duro. Pero no creo que sea nada más para la comunidad cristiana en Lynn, sino también para otras iglesias y para otras personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar a través del internet, a través de la televisión. Lo cual te pido que todos los que están integrados a tu Face les mandes y los transmitas para que estos mensajes lleguen y se extiendan a más partes. Y bueno, tenemos que volver, insistir, profundizar acerca de la prosperidad económica. El hambre se contrarresta con economía, con una bendición económica. Juan, encarcelado, incómodos, y nosotros que estamos semi-encarcelados y en nuestras casas llevamos un mes y la mayoría ya están desesperados. Imagínate estar en un calabozo de esas características de aquellos años. El pobre de Juan el Bautista, ¿en qué condiciones se sentía? Y él mandó a preguntarle al Cristo, y Cristo le dijo a sus discípulos: lo que ves y oís, vayan y díganselo a Juan. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias para los pobres. ¿De qué? ¿De que sigan pobres? ¿De que de los pobres es el reino de Dios? No hay ninguna parte en la Escritura que diga que los pobres económicamente les pertenece el reino de Dios. Cierto que Dios tiene misericordia y tiene atención de los pobres, sobre todo el libro de Proverbios habla varios pasajes sobre ellos. Pero lo que le está diciendo aquí Jesucristo es que si los cojos caminan, los ciegos ven, los muertos son resucitados, los leprosos son sanados, los pobres también resuelven su problema con el Evangelio. El Evangelio de Cristo resuelve todos estos problemas. Todos estos problemas hoy en día. También hay ciegos que ven cuando se ora por la gente que está enferma. También hay cojos que caminan. También hay leprosos. Bueno, ahora los leprosos ya son curados por la ciencia. Los sordos oyen y los muertos son resucitados. Yo estaba mirando apenas en la televisión, estaba yo mirando acerca de Kathy Kuhlman y veía cuando ella ministraba a esta mujer, como gente que iba con sillas de rueda por muchos años, comenzaron a levantarse, subir a la plataforma y comenzar a caminar y dar testimonio. Y ahí ciegos veían, sordos escuchaban. Hoy también lo vemos con el hermano Cash Luna también, en Noches de Milagros también se ven muchas cosas, de muchas enfermedades incurables, terribles, feas, que Dios sana. Y también sana la pobreza, también quita de la pobreza a sus hijos, aquellos que le creen. Todo esto se recibe por fe, creer. Dios está preocupado por su iglesia, por sus hijos. Desde el Antiguo Testamento, Dios no quería que su pueblo fuera un pueblo pobre. Él les dijo: ustedes serán cabeza y no cola. Ustedes prestarán y no pedirán prestado. Serán benditos integralmente. El plan de Dios en el Antiguo Testamento era que su pueblo fuera próspero integralmente. Ahora que estamos en el nuevo pacto, pues ahora con mayor razón. Si el antiguo pacto era mejor que el nuevo, ¿para qué necesidad había de un nuevo pacto? Así es que el antiguo pacto no era mejor que el nuevo. ¿Y por qué ahora hay cristianos pobres?
¿Por qué ahora hay cristianos enfermos? ¿Por qué ahora hay cristianos que no sanan? ¿Por qué hay cristianos que tienen malos matrimonios y divorcios? ¿Por qué hay cristianos que tienen hijos que andan en las drogas, en el alcoholismo? ¿Por qué hay cristianos que no se llevan los padres con los hijos, los hermanos? ¿Por qué hay cristianos así? Porque son cristianos carnales, cristianos que no tienen fe, cristianos que no se comprometen con Dios. Y por eso no es culpa del Señor, es culpa de nosotros y a veces de los pastores que no enseñamos acerca de recibir sanidad. Porque hay pastores enfermos, crónicos, que no han sanado de enfermedades. Y que tenemos que dar nosotros testimonio. Los pastores tenemos que dar testimonio de sanidades. Tenemos que dar testimonio de nuestro matrimonio. Tenemos que dar testimonio de nuestros hijos. Tenemos que dar testimonio también de nuestra economía. Así es que si no existe, y cuando el pastor no tiene esa fe para recibir, pues él se dedica a predicar obediencia del Antiguo Testamento, y traen a la gente en el Antiguo Testamento y los ponen a practicar el Antiguo Testamento porque no saben o porque no tienen testimonio. Y esos son los enemigos número uno, los predicadores carnales, los hermanos carnales son los que critican al evangelio de la prosperidad económica. Son los que están criticando a Jesucristo, que dijo: a los pobres les es anunciado el evangelio. O sea, a los pobres les es anunciado las buenas noticias para salir de la pobreza. Pero aquí se requiere fe, en la economía se requiere fe y siembra económica, que vamos a ver más adelante. Dios desea que sus hijos pobres salgan de la pobreza. Dios prospera integralmente. Dios prospera espiritualmente, prospera los matrimonios, la familia, salud, física, mental, espiritual, económicamente, socialmente. Socialmente es que tengas gracia delante de la gente. Que mucha gente te va a odiar y te va a hablar mal de uno por ser cristiano, pero también la gente te va a reconocer por ser hombres honestos, hombres rectos, hombres generosos, hombres y mujeres amables. En 1 Corintios 8:9 dice que ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, para que en su pobreza fuéramos nosotros enriquecidos. Y enriquecer quiere decir mejorar todo, hacerlo mejor. Tu vida espiritual, tu matrimonio, tu familia, tu salud, tu economía, tu relación social, tiene que ser mejor, enriquecida. La visión económica es lo que menos se ha enseñado y lo que más ha sido atacado injustamente. Como hay mucha pobreza, aún en los líderes, en muchos líderes que no han salido de la pobreza, pues ellos se enojan cuando se habla de una prosperidad económica. Ellos rechazan eso porque ellos no lo viven. Lo que tienen que hacer es aprender, salir de la pobreza y no estar rechazando acerca de lo que Dios quiere hacer, porque el que están rechazando es a Dios. Porque las personas que Dios les ha permitido tener una bendición económica grande y que ellos están enseñando al mundo cristiano acerca de una bendición. Ahora, Dios no nos está llamando a ser ricos económicamente,
Él está llamando a que tenemos que ir creciendo espiritual y económicamente y en fe. Todo debe ir creciendo. Tu salario debe ir creciendo. Algunos son llamados a ser empresarios, a ganar mucha economía, pero porque son personas generosas que siembran abundante economía en el reino de Dios. Y estos son llamados para eso, pero son personas escogidas por Dios y tienen el ministerio de dar. Acuérdense que hay un ministerio de dar. ¿Dar qué? Economía al reino de Dios. Los cristianos espirituales que han prosperado económicamente ofrendan más del 70%, o por lo menos el 70% de sus ingresos al reino de Dios. Yo lo he escuchado por testimonio de ellos. Jesse Duplantis es un hombre que Dios, pastor, que Dios lo ha enriquecido, le dio el poder de hacer la riqueza. Robert Morris también es un hombre que ha sido bendecido económicamente por Dios de una manera grande. Marcos Witt, Carlos Elizalde y otros más. Son personas que, por ejemplo, Jesse Duplantis dice que era rock and rollero, cantaba rock and roll y eso me estorba la luz. Y él dice que ganaba muy buen dinero, tenía ingresos altos en Estados Unidos. Cuando él tocaba, era joven, tocaba en tenía un grupo de rock and roll, pero dice que eso no lo había hecho feliz y vivía muy mal. Cuando conoció a Cristo, entregó su vida a Cristo, a él ya no le interesó el dinero. Y el dinero que tenía y que gastaba, todo lo invertía mucho dinero para la iglesia. Cuando él supo de los diezmos, dice, inmediatamente le preguntó a su esposa, ¿está en la Biblia? Sí, pues vamos a darlo. Y él comenzó a vivir de una manera económicamente media y no se compraba casa mejor, no invertía en cosas para él, sino le decía a su esposa, vamos a invertir a la iglesia, vamos a invertir. Porque él se enamoró desde un principio de Cristo y él comenzó a invertir sin saber que eso, con el tiempo, Dios lo iba a hacer rico económicamente. Y pues siempre ha sido generoso. Así es que te estoy dando la introducción de unos estudios que vamos a ver. Van a ser 4 estudios relacionados con la economía. En estos tiempos, nuestra prioridad, sin descuidar las otras áreas, debe ser la prosperidad o crecimiento espiritual, el crecimiento o prosperidad de fe en Dios y la prosperidad y bendición económica. Estas 3 áreas son las que nos van a preparar para estos últimos acontecimientos. Si no tenemos estos últimos acontecimientos, vamos a sufrir. Los cristianos que no tengan fe verdadera en Dios y que económicamente no estén bien, van a sufrir estos problemas que se avecinan. Somos iglesia de Dios, somos hijos de Dios, pero Dios no tiene la culpa, porque estos acontecimientos por la maldad del hombre
tenían que venir principios de dolores, se llama este tiempo, y es por descuido de nosotros, no por descuido de Dios, de que tengamos problemas. En los terremotos, cristianos que no tengan fe serán sepultados por casas o edificios. Y de ahí, pues si no tuviste fe acá, no tendrás fe para la vida eterna. Y en lugar de irte con Cristo, se van con él al infierno. Por eso necesitamos ya consagrar nuestras vidas. Hermanos, el 75 al 80% de los cristianos en el mundo no se consagran, son tibios. Así es que pon atención y no le eches la culpa ni a Dios ni a tus pastores, salvo que no te enseñaran. Yo me siento responsable con la comunidad cristiana y por eso te lo digo. Pero los acontecimientos que vienen, si no te preparas, si no te consagras, vas a sufrir las consecuencias. Vas a entrar en desesperación, miedo, inseguridad, duda, temor, depresión, suicidio, hambre. Lo vas a pasar. Igual razón que no reina Jesucristo en sus vidas, ellos van a sufrir estas consecuencias. Y los cristianos también que no tengan fe y que no tengan prosperidad económica también van a sufrir. Y termino con esto. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosante, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Aquí en este texto bíblico tenemos que leer completo el capítulo de Lucas 6, porque en la parte de atrás Dios comienza a hablar, Jesús, lo que Dios quiere de nosotros en el tiempo de gracia. En el tiempo de gracia donde dice: el que te pide, dale, y el que te quita, no se lo pidas, que te lo regrese. Y comienza a hablar muchas de esas cosas que no se hacían en el Antiguo Testamento, pero que ahora Dios es fruto del Espíritu Santo. Por eso vemos que las iglesias, las ofrendas y los diezmos no son los correctos. Y no son correctos porque no hay amor, no hay fruto del Espíritu Santo. Tienes que crecer espiritualmente, tienes que crecer y dar fruto del Espíritu Santo, y entonces vas a ofrendar con amor, y ahí es donde vas a recibir la bendición de Dios. Ahí es donde se recibe la bendición de Dios. Entonces ya dejo de ofrendar, dejo de diezmar. Pues si quieres hacerlo, hazlo. Pero tenemos que comenzar en la carne para terminar en el Espíritu. Tenemos que preocuparnos por permanecer en Cristo y Cristo en nosotros para dar fruto. Y entonces es cuando nosotros, nuestras siembras delante de Dios, tendrán una respuesta. Una respuesta favorable, una respuesta tremenda, con testimonio de cómo Dios te saca de la pobreza y te levanta en una economía que va creciendo día a día, abriendo puertas para que sus hijos mejoren económicamente. Mis hermanos, nos vemos el martes. Ojalá esta palabra te haga reaccionar
a todos los que nos escuchan. Tenemos que decir las cosas con claridad. A lo mejor algunos pastores llegan a escuchar esto y tú eres de los que están en contra de la bendición económica al pueblo de Dios. No es mi intención ofenderte, pero esa es mi apreciación. No impidas lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Quédate callado, ten testimonio de vivir una vida donde tengas testimonio de crecimiento espiritual, de frutos del Espíritu Santo, de matrimonios de éxito, familias de éxito y bendición económica. Y le tienes que enseñar a la iglesia que tú lo estás viviendo, para que ellos también lo vivan. Así es que, comunidad cristiana en línea, la palabra se ha dado, los acontecimientos vienen, los problemas vienen, estamos en la recta final. Yo así lo puedo mirar, lo puedo sentir, y este sentir que Dios me ha estado dando de hablar sobre esto no viene de mí, viene de Dios. Y si viene de Dios es porque los acontecimientos que la Biblia dice que vendrían, vienen sobre el mundo. Así es que yo oro por ti, para que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, toque tu corazón, toque tu mente, eche fuera todo espíritu de duda, de rebeldía de tu vida. Pueda venir un tiempo de consagración a Dios. Es tiempo de consagrar. Es tiempo de poner a Dios en primer lugar en todo lo que tú hagas y todo lo que pienses. Dios debe ser el número uno en tu vida. Es tiempo de crecer espiritualmente, es tiempo de crecer en la fe y es tiempo de crecer económicamente. Estas tres cosas. Estarás preparado para lo que venga. No te va a afectar de una manera que te dañe, de una manera que te afecte. Los hijos de Dios estamos protegidos por Dios, con su palabra, aplicándola a nuestras vidas. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que tú y tu familia practicarán la palabra de Dios. Lo que se les enseña estarán practicando y lo estaremos practicando todos para tener éxito en el porvenir. Nos vemos el próximo martes. Estaremos con el primer tema. No te los pierdas. Son 4 temas relacionados a la bendición económica del pueblo de Dios. Nos vemos. Bye.